porque el punto R está fijo en la distancia. Entonces sale y finalmente la que hereda esa condición de que las derivadas deben de ser iguales al dar una vuelta, o en pi y en menos pi, que es el mismo punto. Entonces, estas condiciones, que son unas condiciones simplemente matemáticas aquí, pues vienen de una condición física. Y podríamos tener otro tipo de condiciones también. Bueno, el caso es que esta ecuación diferencial también es una ecuación de eigenvalores y la resolvimos con esta condición de frontera y encontramos también que los eigenvalores lambda toman los valores, los cuadrados de los números, de los números naturales, incluyendo el cero, unión el cero. Entonces, lo que tenemos aquí es también un número infinito de eigenvalores y por lo tanto un número infinito de eigenfunciones. Y además encontramos soluciones distintas. Fíjense aquí, bueno, aquí esto ya estaba normalizado, aquí también ya están normalizados, ¿no? Pero aquí el intervalo de normalización es de 0 a L y aquí el intervalo de normalización es de menos pi a pi, que es 2pi, ¿no? Bueno, las eigenfunciones son estas, cuando n es igual a 0, es una función constante. Y para n mayor o igual que 1 son funciones cosenos y senos. Entonces, la diferencia entre esta, que aquí no había soluciones coseno, aquí no hay soluciones coseno, ¿verdad? Aquí no hay soluciones coseno. Aquí solamente es la solución seno. ¿Por qué? Porque la solución coseno no va a satisfacer estas condiciones de frontera. Porque el coseno en 0 no vale 0. O sea, el coseno en 0 vale 1. Entonces no satisface esta condición de frontera. Pero esta condición de frontera sí la satisfacía tanto el seno como el coseno. Aquí ya está normalizado simplemente, ¿no? Entonces, y para cada n distinto de 0, hay dos soluciones linealmente independientes, incluso son ortogonales. O sea, ya habíamos definido cuando vimos el espacio de funciones el producto interno. Entonces, si hacemos el producto interno de esta con esta, vemos que son ortogonales, ¿no? Y por lo tanto, linealmente independientes. Entonces, cada lambda n con n distinta de 0 tiene dos soluciones linealmente independientes. Es decir, que aquí me faltó mayor o igual, ¿no? Es mayor o igual. Entonces, está degenerado, excepto el lambda igual a 0. ¿No? O sea, el lambda igual a 0 solamente tiene esta eigenfunción. Porque la otra solución también nos reducía a una constante. Porque si no teníamos divergencia, ¿no? Cuando aplicamos la condición de frontera en el otro caso. Bueno, entonces, estas soluciones solamente son diferentes. Y son diferentes por la condición de frontera, aunque la ecuación sea la misma. Bueno, entonces, la vez pasada estuvimos viendo simplemente cómo formalizamos un poquito esto, definimos en general un operador lineal en un espacio vectorial y luego vimos que, bueno, empezamos a fijarnos más en los espacios de funciones que ahorita nos interesan, que son el conjunto de las funciones continuas y sus k primeras derivadas son continuas, ¿no? Entonces, y bueno, definimos el operador, bueno, esta derivación y vimos que satisface las condiciones de un operador lineal. O sea, este operador actuando sobre la suma de dos vectores y estos dos vectores están en el conjunto
de las funciones con primera derivada continua, ¿verdad? En este conjunto que es el cerrado. Entonces, pues cuando tomamos la derivada es la suma de las derivadas, o sea, que el operador, que la derivada es efectivamente un operador lineal. Y si lo multiplicamos al vector, que es esta función, por una escalar, pues la derivada de una escalar por una función saca el escalar y deriva la función, ¿no? Entonces satisface la linealidad. O sea, es un operador lineal. Lo mismo la integración. Este es un operador lineal. Cuando opera sobre una suma de funciones, sobre estos son vectores en ese espacio de funciones, pues sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y si lo multiplicamos esta función por un escalar, pues este escalar es una constante, sale fuera, es una constante respecto a la integración, sale fuera y nos queda. Es decir, que la integración también satisface una linealidad. Es un operador lineal, un integral, ¿no? También la segunda derivada, pues es lo mismo, ¿no? También satisface la condición de un operador lineal, ¿no? Y así, y podemos formar operadores más complicados. Por ejemplo, este que aparece en las ecuaciones generales de segundo orden, ¿verdad? Aquí tenemos la segunda derivada que estaría multiplicado por una función, la primera derivada por una función, uno, eh, independiente, ¿no? Que no tiene derivadas, ¿no? De hecho, ya vimos cómo resolver las ecuaciones, alguna ecuación particular de esta, ¿verdad? Porque era cuando vimos la ecuación radial en la ecuación de calor, era una ecuación de este tipo, pero donde aquí era el equivalente a x cuadrada, segunda derivada de x, bueno, era r cuadrada, segunda derivada de r, más r lineal derivada con respecto de r, ¿no? Entonces, más otro término, ¿no? Era una ecuación que le llamamos ecuación de Cauchy o ecuación de Euler, ¿no? Y la pudimos resolver con una propuesta de que era, era una potencia la solución y encontramos que habían dos, ¿no? Una de las cuales tuvimos que destacar por la condición de frontera de que la temperatura en el origen debe de ser finita. Entonces, bueno, el caso es que ese tipo de ecuación diferencial, donde va aquí la misma potencia, por ejemplo aquí iría x cuadrada, aquí x, pues son fáciles de resolver. Pero cuando estas funciones son más arbitrarias, pues ya es mucho más complicado resolver una ecuación diferencial de este tipo, ¿no? Y son de las que vamos a ir encontrando. Bueno, entonces, bueno, podemos poner otros operadores como este, que es la suma de la segunda derivada y la suma con respecto a x más la multiplicación de este por este escalar y luego la suma, ¿no? Bueno, la multiplicación de este por escalar con el signo menos y luego la suma. Entonces, eh, y bueno, si escribimos esta ecuación, este operador L actuando sobre U igual a 0, esto no es otra cosa que la ecuación de onda, la que resolvimos para la cuerda, ¿no? Entonces, bueno. Por ejemplo, si este es un operador definido, un operador lineal, y resulta ser, por ejemplo, como en este caso, que U es igual a 0 aplicado a un cierto vector, pero hay un número, por ejemplo, cuando resolvimos la ecuación de onda, encontramos que había un número infinito. De hecho, escribimos como la superposición, ¿no? De todas las soluciones que dependían y escribimos una serie que resultó ser una serie de Fourier. Y luego, cuando unimos la función temporal con la función espacial, encontramos que en la cuerda
se transmiten ondas que viajan a la derecha y ondas que viajan a la izquierda. Y eso forma lo que se llamarían las ondas estacionarias, que son las que se anulan en los dos extremos, ¿no? Entonces teníamos un número infinito de estas soluciones, era cada una de las ondas, y si cada una de las ondas satisface esta ecuación, como pasaba en el caso de la cuerda, que cada una de las ondas satisfacía una ecuación de esta, entonces podemos formar la suma de todas estas, y como este es un operador lineal, pues entra dentro de la suma, saca los escalares, y como cada una de estas satisface esta ecuación, esto es 0, multiplicado por cualquier número aquí de aquí, pues será 0 y la suma será 0. Es decir, si tenemos si cada una de estas soluciones, entonces la suma de todas ellas sigue siendo solución de esta. Y eso es lo podemos ver así como lo veían en ecuaciones diferenciales, el principio de superposición o consecuencia de la linealidad del operador, porque el operador lineal entra a la suma, saca los escalares, y si cada uno de ellos satisface que esto es 0, pues toda esta suma es 0. Entonces, toda esta superposición es solución de este L, de este operador, que es, en este caso, por ejemplo, pusimos la ecuación de Ohm, pero puede ser otro operador, ¿no? Bueno, vamos a manipular ahorita la ecuación de segundo orden, la homogénea. Entonces ponemos, esta es la ecuación homogénea. Lo único que le vamos a pedir a estos coeficientes, a2 de x, a1 de x y a0 de x, es que sean funciones continuas, ¿sí?, en un intervalo AB, y que la función a2 de x, que es la que es coeficiente de la segunda derivada, sea distinto de 0 para toda x dentro del intervalo. Es la única condición que le vamos a pedir. Bueno, entonces, y de ahí pueden ser arbitrarios, como ellas quieran, ¿no? Bueno, entonces, ya aquí habíamos definido este operador, ¿verdad? Entonces, aquí quedaba como un ejercicio para ustedes mostrar que este operador es lineal, ¿no? O sea, si le aplican a la suma de y1 más y2, debe de ser L de y1 más L de y2. Y si le aplican a lambda por y, entonces la lambda sale y es lambda por L aplicada a y. ¿Sí? O sea, lo que hay que demostrar es que este operador es lineal. Lo cual, pues es obvio, porque ya sabemos que la primera derivada es un operador lineal, y aquí, pues es simplemente la multiplicación de un escalar, que es como si estuviera operando un operador identidad aquí sobre una función, ¿no? Esto es inmediato, probar que este operador es lineal. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, entonces, esta ecuación homogénea, si tomamos ese operador que definimos allá, esta ecuación la podemos escribir de esta forma, como L aplicada a Y es igual a 0. Porque este L, ¿qué cosa es? Es A2 por la segunda derivada aplicada a este Y. Entonces nos queda este término. Más A1 de X por la primera derivada. La primera derivada aplicada aquí, pues aplicada a esta Y. Entonces tenemos este término. Más este operador tiene A0 de X y está aplicado a Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta ecuación de segundo orden general
la podemos escribir de esta manera, simplificada. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos soluciones, Y1 y Y2, soluciones de aquí, ¿verdad? O sea, o de 12 o de 13, que es la misma. Entonces, L aplicado a Y1 igual a 0. L aplicado a Y2 igual a 0. Donde L, pues es todo esto, ¿verdad? Es este operador, ¿no? Que tenemos acá. Bien, o sea, ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a multiplicar a la ecuación esta que está aquí abajo, a esta la multiplicamos por la solución de la de arriba, por Y1. Y a la ecuación de arriba la multiplicamos por Y2 y la restamos. Como esto es 0, multiplicarlo por Y1 es 0. Y como esto es 0, multiplicarlo por Y2 es 0. Y restarlo, pues nos sigue dando 0. Entonces, hacemos esto. Es decir, vamos a escribirlo de manera explícita. Entonces, ¿qué cosa es? Aquí tenemos Y1 y L aplicado a Y2 es A2 de X por la segunda derivada. ¿De quién? Pues de Y2 más A1 de X por la primera derivada. ¿De quién? Pues de Y2. Ahí está. Más A0 de X multiplicado por Y2. Bien, o sea, esto que está acá es exactamente esto que está acá, es todo esto. ¿Estamos bien? Y esto que está acá es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque es Y2 que está aquí. Y el operador que es A2 de X, multiplica, A2 por la segunda derivada, ¿de quién? Pues de Y1, más A1 de X por la primera derivada de Y1, más A0 de X por Y1. Todo esto es igual a 0. ¿Estamos bien? Entonces, empezamos a hacer las operaciones, o sea, multiplicamos aquí y vamos a empezar a hacer, multiplicamos y factorizamos. Es decir, fíjense, aquí tenemos A2 de X y tenemos este término. Aquí vamos a tener Y1 por A2 por Y2 prima, B', ¿sí? Segunda derivada. Y en este segundo término tenemos A2 de esta manera. Entonces, vamos a factorizar de estos dos términos, vamos a factorizar A2 de X. Entonces, lo factorizamos A2 y nos queda Y1 multiplicado por segunda derivada de Y2. Aquí está. O sea, este término, este término, este por este, nos da, es este. ¿Vamos bien? Y el otro, que es este A2, ya lo factorizamos, como son números reales, son números reales, cuando son evaluados, entonces conmutan, ¿no? Entonces, este nos queda A2 que salió acá, y nos queda este término con este, que es este otro, ¿no? Y2, bueno, aquí se me pasó, se me olvidó poner Y2 de X, pero es eso, ¿no? Y2 de X por Y1 biprima. Y está factorizado el A2. Bien, así de simple, ¿no? Y entonces, ahora también hacemos lo mismo con el término, con los términos que tienen A1. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son los términos que tienen A1? Es este, ¿verdad? Y este. Y factorizamos A1. Nos queda
aquí Y1 por Y2 prima, Y1 por Y2 prima. Y aquí nos queda signo menos Y2 por Y1 prima. Bien, y factorizado a 1. Muy bien. Ahora, los términos que tienen A0 de X, que es este. ¿Y qué nos queda? Fíjense, aquí nos queda Y1 por A0, A sub 0 por Y2. Este llevaría signo más. Y aquí nos queda menos Y2 por A0, A sub 0 por Y1. Bien, entonces como son números reales, conmutan todo esto y estos dos términos, los que tienen A0, este y este, serán 0. ¿Vamos bien? Entonces no aparecen. Entonces, estos dos términos se cancelan y entonces nos queda simplemente esto. Vamos a definir una función Wx que le vamos a llamar el Wronskiano, que se define como Y1 por Y2' menos Y2 por Y1'. ¿Bien? Y este lo podemos, así lo estamos definiendo. No es otra cosa que el determinante, que lo podemos poner de esta forma. En la columna de arriba, digo, en el renglón de arriba, ponemos Y1 de X y en la otra entrada, la otra Y2. Y en el renglón de abajo ponemos la derivada, Y1', Y2'. ¿Bien? Entonces, cuando tomamos el determinante es el producto de esto, que es Y1 por Y2'. Aquí está. Menos Y2 por Y1'. Bien. Entonces, esto le vamos a llamar el Wronskiano, ¿no? Por el nombre de Wronski, que fue, yo creo que aquí debería de llevar una Y. Pero bueno, entonces, este se llama el Wronskiano. Y vamos a derivar el Wronskiano. Si derivamos esto, ¿qué nos queda? Este término, que es un producto, se nos convierte en 2, porque es la derivada de este término. Entonces, vamos a tener, digamos, la derivada del primero por el segundo. Entonces, derivamos el primero, nos quedaría Y1' por Y2'. ¿Sí? Más, ahora Y1 se queda fijo y derivamos Y2', que nos da Y2'. Bien, menos, aquí vamos a tener dos términos que también, ambos términos van a llevar el signo menos por este menos, ¿verdad? Entonces tenemos la derivada de este y manteniendo fijo el segundo, nos queda Y2', Y1', menos por el signo de acá, Y2 por la derivada de Y1', que nos da la segunda derivada de Y1. Bien, entonces estos términos que están subrayados se anulan, es el mismo, ¿verdad? Entonces Y1', Y2', aquí está Y2', Y1', pero estos términos conmutan y entonces estos se anulan, los que están subrayados. ¿Estamos bien? Y entonces podemos escribir la derivada del determinante de Wronski como este término que es Y1, Y2', menos Y2 por Y1'. ¿Sí? Como si estuviera de la misma esta, lo podemos poner también como un determinante. Pero en lugar de llevar aquí primeras derivadas, llevaría segundas derivadas. Y eso sería la derivada de este determinante. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense que esto que está aquí, esto Y1 por Y2 bi'Y2 bi'Y menos Y2 por Y1 bi'Y, es esto que está acá. Y1 por Y2 bi'Y menos
y2, y1 biprimo. Esto es la derivada del determinante de Wronski. ¿Estamos bien? Y este que está aquí, y1, y2' menos y2, y1', ¿qué es? El Wronskiano. Entonces, esto lo podemos escribir como A2, que es el que está aquí, ¿verdad? A2, por esto que es la derivada del Wronskiano. Ahí está. Más A1 de X, que es esto, por el Wronskiano. Ahí está. Igual a 0. Entonces, tenemos una ecuación diferencial para el determinante de Wronski. Entonces, podemos pasar este término a la izquierda, digo, a la derecha. Entonces pasa como menos A1 de X W de X. Y cuando ya está acá, dividimos entre A2 de X. ¿Estamos bien? Dividimos entre A2 de X y tenemos acá. Y dividimos entre W de X. Y entonces pasa de este lado. Entonces tenemos esta ecuación. Pero esta ecuación, el término de la izquierda, no es otro que la derivada logarítmica. Porque si ponemos la derivada del logaritmo de W, nos queda 1 entre W por la derivada de W con respecto de X. ¿Estamos bien? Entonces, es esta derivada. Entonces, podemos integrar esta ecuación, la ecuación 21. La integramos y este término de aquí de la izquierda es una diferencial exacta. Y este término, pues, sea lo que sea, no sabemos cuál es esta integración. Entonces, la integración de esta es el logaritmo de W de esta función, ¿verdad? Menos una constante, que la voy a llamar a esa constante logaritmo de W. O sea, es como si esto, bueno, si ponemos aquí una variable muda de integración, integramos desde x0 hasta x, y esta es una variable x' de integración, x', x' de integración. Entonces la diferencial, el teorema fundamental nos dice que es el logaritmo de w evaluado en x menos el logaritmo de w evaluado en x0. Bien. Entonces, tenemos esto. De este lado, pues no, aquí sí lo puse con la variable t, ¿no? Una variable de integración. Entonces tenemos esto. Muda, ¿no? Una variable de integración muda. De aquí, usando las propiedades de los logaritmos, esto es el logaritmo de wx entre w de x0. Es igual a esto. De ahí, podemos tomar la función inversa, que es la exponencial. El exponencial del logaritmo nos da simplemente el argumento del logaritmo, que es esto, w de x entre w de x0, igual a esta exponencial, a la exponencial de toda esta integral. ¿Estamos bien? Y de aquí despejamos w de x. Y nos da que w de x es w de x0 por esta exponencial. ¿Vamos bien? Bueno, Profe, sí. ¿por qué hizo el cambio a t, de x a t? Es una variable muda de integración. Puedo poner aquí x o x' o t. Es una variable muda de integración. ¿Estás de Ok, acuerdo? Porque estoy aquí evaluando desde x0 hasta una x arbitraria en un cierto intervalo, ¿no? Aquí también. Entonces, si pongo aquí una integral
desde x0 hasta x. Bueno, aquí esta diferencia, lo que tengo el integrando, la variable adentro del integrando es una variable muda, ¿no? O sea, lo puede poner como derivada con respecto de t, logaritmo natural de w de t, diferencial de t. Y esa variable t iría desde x0 hasta x. O sea, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok. Simplemente es una variable muda. Estoy evaluando el dot. A lo mejor, bueno, les mando esta nota y le cambio aquí la anotación. Le pongo aquí estos límites de integración de x0 a x, como está aquí. Y le cambiamos de una vez aquí la variable de integración muda, ¿no? Entonces, le modifico acá y cuando les mande esta nota, ¿no? Entonces, tenemos esto. Y entonces tenemos que el wronskiano en un punto X es igual al wronskiano en algún punto x0 por esta exponencial. La exponencial es una función que no es cero, excepto esta exponencial no es cero en ningún punto excepto en el infinito. ¿Vamos bien? Entonces, dentro de un intervalo no es cero. Esta función exponencial. ¿Vamos bien? Entonces, la única manera de que el wronskiano sea cero es que sea cero en x0. Pero si es cero en x0, entonces es cero en todo x, porque esta es una constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el wronskiano evaluado en un punto dentro de ese intervalo, si llega a ser cero en un solo punto, entonces es cero en todo, para toda x. Es lo que nos está diciendo esta ecuación. Porque esta exponencial es distinta de cero. ¿Estamos bien? Porque esta exponencial solamente es cero en el infinito. Pero en todo un intervalo, esta función es distinta de cero. Entonces, si el wronskiano llega a ser cero en un punto, entonces es suficiente para que sea cero en todos los puntos de ese intervalo. ¿Estamos bien? Pero vamos a ver qué consecuencia tiene eso. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo aquí ahorita. Aquí está expresado en palabras. Dice que la función exponencial no es nula en el intervalo A en general. Por lo tanto, la única manera de que el wronskiano sea nulo es que sea nulo en algún punto, lo cual implicaría que el wronskiano sería cero para todo el intervalo. Bien, por consiguiente, el wronskiano es nulo para toda x dentro del intervalo. Aquí debí de haber puesto, esto es o diferente de cero. O sea, al wronskiano no le queda otra de ser idénticamente cero en todo el intervalo o ser distinto de cero. ¿Vamos bien? Entonces aquí le voy a corregir. Entonces, o es cero o no es cero. Porque si es cero en un punto, es cero en todo. ¿Sí? O sea, es así de todo o nada, ¿no? Digamos. O sea, no que en un punto es cero y en otros no, pues no. O sea, el océano o es cero o es distinto de cero en todo el intervalo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengan cuidado en esto. De todos modos, aquí yo le voy a corregir acá para mandarles la nota, ¿no? Bueno, entonces, sí, ahora vamos a ver, sí, vamos, es condicional. Si W, o sea, si el wronskiano es cero
para todo punto en esto, o sea que si es 0, entonces pues hacemos acá, este determinante es 0. Bien, entonces, ¿qué nos queda esto? Entonces pasamos este término, lo pasamos a la derecha y pasa, tiene acá un signo negativo, pasa con un signo positivo y nos queda pues esto que está acá. Bien, nos queda esto que está acá. Bien, lo pasamos esto de este lado y nos queda esto. Ahora, ¿qué hacemos? Esta Y1 lo pasamos, dividimos entre Y1 y pasa de este lado. Y1 y esta Y2 le dividimos y pasa de este lado. Y nos queda esto, Y2' en Y2' entre Y2 igual a Y1' entre Y1. Pero esto no es otra cosa que la derivada logarítmica de Y2. Y el lado derecho no es otra cosa que la derivada logarítmica de Y1. Bien, entonces esta ecuación nos lleva a esto. Y esta, entonces, puedo pasarla a la izquierda. Todo esto, y aquí lo tenemos. Derivada con respecto de x del logaritmo de y2 menos la derivada con respecto de x del logaritmo de y1. Y usamos la propiedad de linealidad de la derivada, es decir, que la derivada de una suma es la suma de la derivada. Entonces, de aquí para acá tenemos este resultado. ¿Estamos bien? Y ahora usamos propiedades de los logaritmos. El logaritmo de y2 menos logaritmo de y1 es logaritmo de y2 entre y1. Y si la derivada de una función es 0, implica que esa función es una constante. Entonces esto nos lleva a que, bueno, aquí me salté un paso, pero si quieren le puedo agregar un paso. Eso nos llevaría a que el logaritmo de y2 entre y1 es una constante, ¿verdad? O sea, y si tomamos la exponencial, ya nos quedaría que y2 entre y1 sería e a la constante, que es otra constante. O sea, llegamos a este resultado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el primero sería que el logaritmo de y2 entre y1 sería igual a una constante b, digamos. Y luego tomamos la exponencial y entonces nos daría que y2 entre y1 es igual a la exponencial de una constante, e a la b, pero a eso le estoy llamando a. ¿Bien? Entonces, esto es una constante. Es decir, que de aquí despejamos y2 y nos queda que y2 de x es igual a por y1 de x. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que y2 y y1 son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque y2 es simplemente y1 multiplicada por una constante. Entonces, y2 y y1 son funciones linealmente dependientes. Bien, entonces, y eso es, por lo tanto, si el Wronskiano es igual a 0, las funciones y1 y y2 son linealmente dependientes. Entonces, la condición de independencia lineal de las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden es que su Wronskiano sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, para que sean linealmente independientes, nos basta calcular el Wronskiano de esas dos funciones y ver si es 0 o es distinto de 0. Si es 0, esas funciones son linealmente dependientes. Si es distinto de 0, son linealmente independientes. Bien, entonces
resultado importante que vamos a tener. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. En esta ecuación homogénea, vamos a ver otra vez esta ecuación homogénea. Ya vimos, o sea, le pedimos no, en la ecuación homogénea, ¿no? La que estamos acá. Le pedimos que A2 sea distinta de 0. Bueno, entonces vamos a definimos esto. Que no es otra cosa que tiene que ver también con el gaussiano, pero definimos esta función. G de X a esta integral que va desde X0 hasta X de A1 de t entre A2 de t diferencial de t, le vamos a llamar una función G de X. ¿Sí? Ya sabemos que A2 de t, o sea, la función A2 es distinta de 0. Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? El primer teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de esta función es igual a t. Es igual a el integrando. ¿Sí? Eso es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces tenemos G' es esto. Recuerden que aquí esta t es una variable muda de integración. Y estamos poniendo que esta es una función porque aquí está de esta. Este es un punto fijo y variando x definimos esta función, ¿verdad? O sea, esta es una función porque x acá puede variar entre cualquier punto en el intervalo donde estamos definiendo. Esta es una función. Y vamos a definir ahora esta función ρ de x, que va a ser 1 entre A2 de x por la exponencial de esta función g. ¿Qué es esto? 1 entre A2 de x por esta función e de la integral de x0 hasta x de A1 a x2 diferencial de t. Esta ρ de x, puesto que esta es distinta de 0, está bien definida este cociente y esta exponencial es una función distinta de 0. Entonces ρ es distinta de 0. Bien. Entonces, la ecuación de segundo orden, que es esta, ¿verdad? Dijimos que esta era la ecuación con este operador. L de y igual a 0 es esta ecuación homogénea. Bien. Entonces, voy a multiplicar a esta ecuación, que es la ecuación de segundo orden homogénea, la voy a multiplicar con esta función que acabamos de definir, ρ de x. Y como este L por y de x es igual a 0, entonces esto sigue siendo 0. Entonces, multiplico. Y esto lo pongo de manera explícita. Ahí está. ¿Qué cosa es L aplicada a y? Pues es A2 de x por la segunda derivada, más A1 de x por la primera derivada, más A0 de x por la función. Bien. Y ahora multiplicamos por cada uno de estos términos. Cuando multiplicamos cada uno de estos términos, por este término, ¿qué va a pasar? El A2 se va a cancelar con este A2 y nos queda simplemente la función exponencial de G
exponencial de g de x multiplicando a la segunda derivada. Y cuando multiplicamos el segundo término, pues nos queda esto que es e, la función exponencial por e a la g de x por a1 entre a2 de x que multiplica a y1. Y cuando multiplicamos con a este término nos queda, bueno, aquí pues nos quedaría todo esto, o sea, todo esto que tenemos acá, multiplicada por A0 por Y. Pero todo esto que está aquí lo hemos llamado ρ. Entonces por eso lo puse aquí como ρ por A0 por Y. Es el producto de todo esto por este tercer término. ¿Sí? Pero para ahorrar la notación le puse esta definición que tenemos aquí de ρ. Bien. Entonces, tenemos esto. Bueno, ahora fíjense, aquí tenemos A1 de X entre A2 de X. Pero A1 de X entre A2 de X es G' de X. Pues lo sustituimos. Aquí, en lugar de poner A1 de X entre A2 de X, ponemos G' de X. Bien. Y todo lo demás lo dejamos igual. Y entonces, estos dos términos que están aquí, son estos que están acá. No es otra cosa que la derivada con respecto de x de este producto. Es decir, tenemos la derivada de este producto ese nos va a dar dos términos. Tomamos el primero, lo dejamos constante y tomamos la derivada del segundo. Y es justamente este término que tenemos acá. ¿Estamos bien? Más, ahora dejamos fijo la primera derivada y derivamos la exponencial. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento de la exponencial, que es este término que está acá. O sea, es la derivada y este lo dejamos fijo. Y derivamos la exponencial que nos da la misma exponencial por la derivada del argumento de la exponencial, que es G'. ¿Estamos bien? Entonces, estos dos términos de esta ecuación diferencial lo podemos escribir de esta manera. Entonces, esta ecuación diferencial la podemos escribir de esta manera, como la derivada de qué, estos dos términos son esto, la derivada, aquí está la prima, e a la g de x por y prima, y todo eso de derivada, es este término, más ρ por a0, este término lo dejamos igualito, ρ de x, a0 de x por y de x, igual a 0. ¿Estamos bien? Ahora voy a definir esta función e a la g, la exponencial de g de x, voy a definirla como una función p de x. Bien, entonces esto lo escribo aquí
como P de X, y entonces nos queda P de X por Y', y todo eso derivado. Y esto lo dejo igual, pero podemos definir a todo esto, al producto de ρ por A0, le puedo llamar Q de X. Entonces puedo escribir esta función, esta ecuación diferencial de esta manera. O sea, esto es Q de X y esto es Y. Y entonces puedo definir este operador L, que está acá, como la derivada del producto de una función P de X por la derivada con respecto de X. Es esta. Bien. Y esta prima que está acá es esta derivada. ¿Sí queda claro? O sea, esta prima de afuera es esta derivada. Pero puedo definir este operador más Q. Entonces yo puedo aplicarle este operador que está acá, este operador que este operador Y, L a Y, que es este, ¿no? Es la derivada con respecto de X a, ¿de qué? De P de X por la derivada con respecto de X más Q de X, ¿no? Q de X. Todo esto, ese es el operador L actuando sobre Y. ¿Y eso qué es? Oh, bueno, esto es igual. Como este es un operador y este es también un operador, entonces esto nos queda la derivada con respecto de X. ¿De qué? De P de X por la derivada con respecto de X actuando sobre Y más Q de X por Y. Y esto, pues es igual, esto es igual a la derivada con respecto de X. Ahora, ¿cómo actúa este operador? Primero actúa este sobre este. Entonces nos queda P de X por la derivada con respecto de X de Y más Q de X por Y. Es decir, esto que está aquí es esto, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esta ecuación de esta manera. O sea, simplemente igual a 0 aplicada sobre la Y. O sea, aquí, en esta notación, en lugar de poner aquí derivada con respecto, le puse una prima acá arriba. Pero es la misma, ¿no? O si prefieren, le puedo cambiar la notación y ponerle aquí afuera derivadas, ¿no? No importa. Entonces puedo escribir esto de esta manera. Y esta ecuación que está acá no es otra cosa
que la ecuación homogénea de segundo orden general con este operador. O sea, cualquier ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, la podemos escribir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cualquiera. Con la condición de que el primer coeficiente, el A0, digo el A2 de X, sea distinto de 0 en todo el intervalo, para que siempre podamos definir este, que no es otra cosa que lo que llamaban allá en su curso de ecuaciones diferenciales como un factor integrante. ¿Se acuerdan del factor integrante? Bueno, este, a final de cuentas, es un factor integrante. Entonces, lo importante ahorita es que toda ecuación diferencial de segundo orden la vamos a poder escribir de esta manera, como esta ecuación, toda ecuación homogénea. ¿Y qué pasaría si la ecuación es no homogénea? Una ecuación diferencial de segundo orden general, ¿qué tendría de diferente con esta ecuación? ¿Cuál sería la diferencia con una ecuación general? Que tendría aquí en lugar de 0 una función f de x. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera, ¿no? O sea, tendríamos acá, en lugar de 0 tendríamos igual a una función f de x. Bien. En particular, podríamos, esta en general puede ser una función arbitraria, cualquiera, ¿no? Pero en el caso particular que tuviésemos que esta función f de x, en el caso particular de que esta función f de x fuese una constante, un parámetro lambda, una constante, por la función y, esta que está acá, y de x. Entonces, esta ecuación de segundo orden en general sería igual a una constante por la misma y. ¿Qué sería ese tipo de ecuación? Una de eigenvalores general para, para una ecuación diferencial general de segundo orden. Sería la ecuación de eigenvalores general de una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Estamos bien? Y podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Podemos hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Y a qué llegaríamos? Llegaríamos a este mismo operador del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿qué tendríamos? Del lado derecho tendríamos lambda. Del lado derecho tendríamos lambda. Obviamente aparecería y, ¿verdad? Pero en el inter de todo el proceso, acuérdense que ¿qué hicimos para llegar a este operador? Multiplicamos toda la ecuación diferencial por este factor. Entonces, ¿qué tendría? Si acá es igual a lambda por y, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué quedaría multiplicando aquí lambda por y? Por rho. Algo parecido a este. Digo, algo parecido a este término, ¿no? A este que está acá. Rho por
tendríamos multiplicado por rho, y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos igual rho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en lugar de esto, tendríamos acá, tendríamos una rho de X. Rho de X. Entonces, esta ecuación, ¿qué nos quedaría? La misma ecuación, o sea, el operador que definimos como L por Y igual a ¿qué? A lambda por rho de X, ¿verdad? Rho de X por Y. ¿Estamos bien? Bueno, esta rho que está acá, que está definida de esa manera, va a resultar, bueno, en el caso, ya esta ecuación diferencial puesta acá es para una ecuación, es una ecuación de eigenvalores que surge de esa ecuación ahí. Y a este problema, a esta ecuación diferencial en general, se le da el nombre de ecuación de Sturm-Liouville, que es este nombre que aparece aquí. Operador Sturm-Liouville, son dos matemáticos. Entonces se le da a esa ecuación se le da el nombre de ecuación de Sturm-Liouville. Y es la ecuación general de eigenvalores. Y a este operador es el operador de Sturm-Liouville. Este es el operador de Sturm-Liouville. Bien. Y el problema de Sturm-Liouville, un problema de Sturm-Liouville es resolver, sería este problema, donde en la cual Y va a satisfacer ciertas condiciones de frontera. Entonces, las ecuaciones en particular que resolvimos nosotros, en el caso de la onda y en el caso del calor, esta ecuación son casos particulares del problema de Sturm-Liouville. En este caso, la Q sería la función idénticamente cero. La P de X sería la función idénticamente 1. Y entonces nos quedaría que el operador de Sturm-Liouville sería simplemente la segunda derivada. Y la rho sería la función idénticamente 1. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este es un caso particular del problema general de Sturm-Liouville. Y obviamente también. Pero dentro del problema de Sturm-Liouville podemos resolver en principio de cualquier forma. Y vamos a tener ahí un montón de problemas. Porque esas funciones son tan arbitrarias como queramos, con la única condición de que la función A2 de X sea distinta de 0. Bien, podemos encontrarnos en algún momento que sea 0 en algún punto, y eso los vamos a tratar de manera cuidadosa. O sea, son puntos singulares de la ecuación diferencial cuando esa función A2 sea 0 en algunos puntos, ¿sí? Aislados de ese intervalo. Puede ser en los extremos. Y eso nos va a llevar a problemas particulares, ¿sí? Entonces, queda
queda claro eso, ¿qué pasaría si ponemos esa condición? O sea, queda claro que de este lado, del lado derecho tendríamos del lado derecho sería simplemente rho por la y, lambda por rho por y va a resultar que esa rho tiene que ver con aquella función que definimos cuando definimos el producto interno, que decíamos que dos funciones, lo que llamábamos en general la función de peso, que dos funciones eran ortogonales cuando el producto interno era igual a 0 y eran ortogonales con respecto a esa función de peso. En este caso particular, justamente, en el caso del, aquí la función de peso resultó 1, y justamente y en este también. Y de hecho, cuando hicimos el ejercicio de que demostramos que todas estas funciones eran ortogonales, era respecto a la función de peso idénticamente 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, probamos que todas estas funciones eran ortogonales. ¿Sí? Entonces, piense cómo está todo se está, va teniendo sentido, ¿no? Todo lo que estamos viendo desde que empezamos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a estudiar algunas propiedades generales del problema ese general de Sturley-Weber. Y una vez que estudiemos algunas propiedades generales del problema de Sturley-Weber, vamos a empezar de nuevo a ver casos particulares y vamos a encontrar las funciones que se llaman de Bessel, polinomios ortogonales, como las funciones de Legendre, etcétera, etcétera, ¿no? Los polinomios de Legendre. Todos esos van a ir saliendo como casos particulares de la ecuación de Sturley-Weber, así como estos son casos particulares de la ecuación de Sturley-Weber. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser un estudio de las propiedades del operador de Sturley-Weber, de la ecuación de Sturley-Weber. Bien. Entonces lo vamos a dejar ahí, porque faltan 5 minutos y tengo algo que hacer a partir de las 11 también, otra reunión. Entonces vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y si quieren les puedo mandar esta nota así como está, digo, hasta esto, para que lo vayan estudiando también. Ok. Bueno, entonces, en casa, pues, nos veríamos el próximo, ¿qué? Próximo martes, ¿no? Creo que el próximo martes ya está de regreso del puente, ¿verdad? Bueno, entonces nos veríamos el próximo martes. Que estén bien todos. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Todo, profesor. Aquí vamos a usar el concepto de operador adjunto o algo. Sí, sí. Vamos a ver, ese operador va a resultar adjunto.